Buenas a esta entrevista especial con el diputado Ariel Robles y recientemente pronunciado candidato a la presidencia para el próximo año. Muchas gracias por su tiempo. Siempre es un honor poder compartir y tener una conversación. Yo me he encantado de poder conversar con ustedes y saludar a la República, que siempre es un medio que le da cobertura al gran espacio nacional. Quería empezar de una vez hablando hacia el futuro. En una visión en que usted queda como presidente, ¿cómo se ven 4 años de una presidencia de Ariel Robles? Sí, bueno, lo primero es que nosotros hemos aprendido en este tiempo la importancia fundamental que tiene el diálogo. Es decir, no hay forma de gobernar si no existe diálogo. Puede ser bueno para el rating, digamos, el ataque, el discurso fuerte, puede ser bueno para el rating, digamos, la conversación polarizante, pero para el ejercicio del gobierno no es buena, digamos, el dime que te diré, eso no sirve, digamos, para la ejecución de la política pública que usted como gobierno quiere desarrollar. Entonces, lo primero que un gobierno tendría que tener es profundo diálogo, profundo acercamiento a pesar de las diferencias políticas. Y es algo que en la práctica histórica el Frente Amplio ha venido asumiendo con mucha normalidad, ¿verdad? Quiero decir que con una normalidad ya prácticamente que es cosa no solamente de personalidades, sino es una cosa que el partido asume como práctica común de su ejercicio político, ¿verdad? A pesar de que ha tenido fracciones incluso unipersonales, como es el caso de José María Villalta, o en este caso fracciones más pequeñas, el Frente Amplio era dos de las fracciones más pequeñas de esta Asamblea Legislativa. Es cierto que vamos sumando, ¿verdad? Porque nosotros empezamos siendo la fracción más pequeña, hoy somos una de las fracciones que se ha mantenido hasta el final sin tener diputaciones independientes, casi que todo el resto tiene ya diputaciones independientes. Entonces siempre decimos a tono de broma de que empezamos siendo la más pequeña, pero ya ahorita vamos por el segundo y cualquier cosa podemos alcanzar al otro, ¿verdad? Entonces realmente la vocación de diálogo es algo que vemos como algo fundamental para poder llegar a acuerdos y gobernar. No se puede gobernar si no existe esa vocación de diálogo, a pesar de las diferencias. Y en un pleito eterno no se puede solucionar la crisis de inseguridad, la crisis de educación y la crisis de salud que hoy tiene el país. Por decir tres, no se puede solucionar si nosotros, el presidente, principalmente el presidente, ¿verdad?, asume un rol de meterse en el barrial a estar armando pleitos con todo el mundo. Eso puede servir, repito, en términos políticos de rating, de hacer ruido, de generar atención, pero realmente soluciona muy poco en efecto práctico y a nosotros nos preocuparía mucho tratar de cambiar esa imagen y por supuesto meterle de lleno, digamos, a temas que nos parece que hay un rezago significativo, que ya venía un rezago importante, pero que en este gobierno actual no se solucionó, sino que más bien se pateó la bola y que más bien se profundizó. El tema de educación es muy grave en Costa Rica. Hay que entender que el abordaje de políticas de seguridad no solamente pasa por las medidas que se puedan tomar en esa materia, sino también cómo enlazar la seguridad con la educación, la cultura, el deporte como mecanismos que son parte de un mismo globo, ¿verdad? Es decir, no hay sociedad en el mundo que haya salido de una crisis de inseguridad sin ir de la mano con la educación, ¿verdad? Son los países más seguros del mundo los que cierran cárceles para abrir bibliotecas y no llegaron ahí de un pronto a otro, llegaron ahí atendiendo con prontitud la educación. Entonces, creo que esos son ejes, ¿verdad?, que a nosotros nos parece que deben estar en un ejercicio cotidiano de la política en nuestro país y que deben estar en un gobierno. Entonces, un gobierno del Frente Amplio sería un gobierno de alta escucha, de alta suma de los sectores sociales y movimientos sociales de nuestro país y un gobierno que tiene claro que la crisis que existe en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, son ejes y pilares fundamentales para que se pueda sostener la democracia, la economía y todo lo que venga como elementos, ¿verdad?, que suman en un proceso de Estado. Quizás podemos profundizar un poquito y quizás agregar el escenario ideal a donde hay una asamblea que esté más quizás consolidada, donde ustedes sí tienen una mayor facilidad en encontrar una mayoría de los votos. ¿Qué tipo de proyectos pondrían de prioridad? ¿Cómo se ve ese liderazgo en educación, en salud? Hablemos concretamente, ¿qué cosas se podrían cambiar en 4 años? Bueno, primero que hay que plantear, una primera cosa que hay que plantear que es que yo creo que quien quiera gobernar tiene que plantearse todos los escenarios, es decir, escenarios en los que tenga una fracción amplia, escenarios en los que tenga una fracción como le pasó a este gobierno, que no era la fracción más grande, ¿verdad? Por eso la vocación de negociación tiene que existir independientemente de si usted tiene una fracción con
una mayoría en la Asamblea Legislativa, las fracciones más grandes en el último tiempo han sido fracciones que no pasan de los 20 y algo de diputados, 23 diputados, 24 diputados, o sea, esas fracciones no son mayoría en la Asamblea Legislativa y yo no creo que ese escenario vaya a cambiar para un lado o para el otro. Es decir, muy posiblemente el gobierno que asuma le va a tocar tener una fracción que por más grande que sea, no va a ser mayoría en la Asamblea Legislativa y por tanto va a tener que negociar. Entonces, soñar con escenarios políticos en los que se tienen respuestas absolutistas diciendo que mira, yo voy a tener 40 diputados y con eso resuelvo la vida, Claro. es un escenario, me parece a mí, en el cual desde ya empezamos a decir que no vamos a hacer el otro año, nada, Sí. porque hay que partir de pensar que la fracción posiblemente no va a ser la más grande posible, y si no va a ser la más grande posible, eso a nosotros nos plantea el mundo en el que hay que empezar a conversar y negociar. Claro. Hay proyectos prioritarios, Sí. ¿verdad? Perdón, quizás si lo puede interrumpir un poco. Creo que a lo que estoy tratando de llegar con esta pregunta es cuáles son sus ideales. O sea, qué es lo que le gustaría. Claro, entiendo, es la situación muy fácilmente no podría ser ese, a donde hay una asamblea consolidada. Pero ¿cuáles son sus ideales en estos aspectos de educación, de salud, que a usted le gustaría traer a la presidencia? Primero hay un tema, por ejemplo, en materia de seguridad, cosas que son importantes. Hay que empezar a atacar el lavado de dinero. O sea, en Costa Rica el narcotráfico es un negocio, ¿verdad? Pero su mecanismo de entrar a la sociedad es legalizando la riqueza genera y la riqueza que genera el narcotráfico se legaliza con el narcotráfico. Hay proyectos de ley en esta Asamblea Legislativa para regular ese tipo de capitales y poder impedir que se logre detener ese flujo que hoy es un tubo abierto, ¿verdad? Y que por ahí la plata circula lavándose y eso, si no lo detenemos, esto va a seguir, ¿verdad? Y lograr tocar el lavado de capitales es uno de los mecanismos más importantes para la materia de seguridad. Entonces, para nosotros sí es prioritario que en materia de seguridad se logre tocar un tema tan importante y eso tiene que resolverlo la Asamblea Legislativa con iniciativas que vayan a pasar por ahí para poder aprobar proyectos que solucionen temas tan puntuales como es el lavado de dinero y eso sí nos consideramos como es un tema prioritario. Es decir, la mano dura tiene que existir en este país, pero principalmente con los líderes capos narcotraficantes. La mano dura tiene que existir con los grandes funcionarios corruptos que se prestan a solucionarle la vida a los narcotraficantes. También hay un proyecto de ley que nosotros presentamos para penalizar con mayor contundencia a aquel funcionario público o jerarca que se ponga a facilitarle el negocio al narcotraficante. Es decir, sí, mayor pena, sí, pero para la gente que está contribuyendo directamente con el narco en una estructura criminal. Y ese proyecto están aquí en la Asamblea Legislativa. Desafortunadamente avanzan poco, ¿verdad? Porque la discusión se va mucho por las ramas y no le entran a los grandes capos criminales que son los que terminan financiando procesos electorales, que son los que terminan eligiendo magistrados que después resulta que tienen que renunciar a su puesto, ¿verdad? Y que fueron magistrados, que fueron ministros de seguridad, que fue un señor que terminó saliendo de esos puestos y asumiendo un rol de abogado en defensa de muchísimos narcos en nuestro país y hoy tiene que venir el OIJ a responder a una solicitud de la DEA para que el señor Celso Gamboa, que es de quien estoy hablando, tenga que ser extraditado, ¿verdad?, a los Estados Unidos para enfrentar cargos tan graves como los que está viendo. O sea, el aparato político, ¿verdad?, tiene que curarse de eso y esos son dos elementos muy puntuales en tema de seguridad que a nosotros nos parece que hay que avanzar en esa agenda. Nos parece que en agenda de educación hay que retomar la necesidad de que el presupuesto no puede ser asumido desde la lógica financista, ¿verdad? No puede solucionarse, digamos, la crisis educativa si nosotros seguimos asumiendo que la educación es como un gasto en el cual yo nada más tomo recursos, no los invierto como debería invertirlos y entonces se ve desde ese sentido el modelo educativo. Tenemos que tener Ministerio de Educación real, no puede ser que la política educativa la esté dando a Hacienda, como está sucediendo actualmente. Hoy hay una realidad, por ejemplo, en muchos lugares del país, hay grupos de estudiantes que están bajando porque el cambio generacional que está viviendo, la pirámide generacional que está viviendo Costa Rica, ese cambio se está dando en que hay personas hoy, ¿verdad?, que son personas que tienen menos hijos, ¿verdad?, y las matrículas están bajando en muchos lugares de nuestro país, pero el sistema educativo nuestro, en lugar de aprovechar eso, ¿verdad?, manteniendo los recursos para que en lugar de tener profesores con grupos de 40 estudiantes, atiendan grupos de 20 estudiantes y mejorar la calidad educativa, que está demostrado en el mundo, que con grupos más pequeños existe mayor eficiencia educativa, mayor calidad y por tanto una formación más idónea. En lugar de aprovecharlo eso, más bien lo que estamos haciendo es
si habían 2 grupos, ¿verdad?, hoy que podrían mantenerse de 20 estudiantes cada uno, por una lógica financista, cerremos uno y acumulemos 40 estudiantes en una misma aula, lo cual es un fenómeno que va en contra de todos los parámetros de la educación y en lo que afecta directamente a la mediación educativa. Entonces, creemos que hay cosas por hacer, cosas por cambiar y que podemos irnos uno por uno de los temas ya en una agenda que está establecida. Es decir, el Frente Amplio tiene presentados en esta legislación más de 100 y resto de proyectos de ley en todas las áreas de discusión. Algunos ya están bastante avanzados, bastante maduros. No es un partido que haya nacido ayer, tiene 20 años de estar en la Asamblea Legislativa y saber desde esta corriente cuáles iniciativas y dónde pueden haber temas para apuntar hacia ahí. Entonces yo creo que realmente es un ejercicio que nos gustaría hacer. Ayer sobre el tema del lavado de dinero y el narco, y ayer, bueno, fue un día muy movido por la detención de Celso, por la actuación de la Fiscalía también. Usted mencionaba en la tarde y le pedía la renuncia al presidente a la inmunidad, le pedía la renuncia a doña Pilar a la inmunidad. Puntualmente, ¿existe peligro o existió peligro de que en esa campaña hubiera lavado de dinero proveniente del narco en este caso? ¿Existe peligro de que haya lavado de dinero para esta campaña también? Yo creo que el peligro existe y creo que el principal peligro que podemos tener actualmente es que en la lógica, vamos a ver, de cómo funcionó esa campaña electoral, naturalizar, normalizar que la estructura paralela que se utilizó sea una estructura que se siga utilizando en la política nacional para financiar campañas, es absolutamente riesgoso, ¿verdad? Porque lo que defiende hoy el gobierno, y usted escucha a Pilar Cisneros repetir, repetir y repetir, diciendo que está bien, es decir, que ellos crearon un fideicomiso que se cierra un día antes que empiece oficialmente la campaña y que ese fideicomiso, como está a un día antes de que cierre la campaña, se puede hacer exactamente lo que a usted le dé la gana con ese fideicomiso y la plata que usted quiera usar ahí. Entonces vean qué riesgoso es que, por ejemplo, va a ponerme en la acera de gente que el problema que tenemos es que este gobierno ha aprendido rápido, digamos, a hacer actos de corrupción, pero hay corruptos expertos que ha tenido Costa Rica, digamos, por mucho tiempo. Entonces, digamos que lógicas de este tipo las apañe un Johnny Araya, digamos, en una campaña en San José, ¿verdad? Para ser alcalde. ¿Ustedes no creen que va a querer volver a ser alcalde si anda soñando con ser diputado? Entonces, imagínense que Johnny Araya normalicemos que pueda usar un fideicomiso con el cual haga lo que le dé la gana de previo a una campaña electoral. O así, múltiples gentes, digamos, de este país, que normalicemos que usted puede abrir un fideicomiso y financiarlo como usted guste, ¿verdad? Para usted hacer una campaña electoral, por supuesto que es un portillo que el lavado de dinero va a tomar como una oportunidad para financiar gente que después le represente en el escenario político. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Sobre todo en este contexto en el que Costa Rica se dirige a su tercer año de una guerra narco que está generando cifras récord de homicidios, que ese es el síntoma. O sea, estamos como nunca antes con problemas de narcotráfico y violencia en Costa Rica. Sí, bueno, ustedes se preguntarán por qué Costa Rica ya va como por el tercer o cuarto mes consecutivo de tener números negativos en temas de visitación turística. Yo creo que ya habría que empezar a reflexionar que el tema de la crisis de seguridad que estamos viviendo, las noticias que salen todos los días en la cual vergonzosamente, digamos, se pone a nuestro gobierno, se pone al presidente y se pone a nuestro país de cara y a la par le ponen que hoy estamos cayendo cada vez en un narcoestado, porque eso es lo que está pasando, al tal punto que un ex magistrado, ¿verdad?, está siendo hoy detenido para ser deportado. ¿A dónde pasaba eso? ¿En Costa Rica pasaba eso? No, eso pasaba en Honduras, eso pasaba en otros países, en Colombia, ¿verdad? No, en Costa Rica, en México. Pero hoy, cuando estamos dando esas luces ante el mundo, yo creo que la afectación es muy profunda y que ciertamente es la tercera vez que sucede y que ciertamente es una realidad en la cual nosotros tendríamos que reflexionar profundamente. Entonces, a mí sí me parece que en ese escenario hay que evitar a toda costa que la campaña electoral pase por el financiamiento, vamos a ver, el financiamiento del narcotráfico y permitir portillos como esos, porque ya está establecido en el Tribunal Supremo de Elecciones que los partidos políticos pueden usar fideicomisos para financiar sus campañas, pero tienen un pequeño gran detalle, tienen que aprobarlo el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y tiene otro pequeño gran detalle, que independientemente de cuándo sea la campaña electoral, un fideicomiso, una figura privada, no puede sustituir las fuentes de financiamiento del partido, ¿verdad? Porque el partido tiene una cuenta aprobada
en un banco revisada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y esa cuenta es la única que se puede utilizar para financiar una campaña electoral. No importa el tiempo, para financiar un partido en cualquier momento. Cualquier otra cosa que usted use con otra cuenta, con otra fuente, con otra cosa, es una campaña paralela. Ariel, quería seguir tocando ese tema de lo que pasó ayer con Celso Gamboa y extraer ticos a los Estados Unidos, y quizás también tocar un punto que el presidente suele mencionar sobre el fiscal, sobre los jueces y el sistema judicial, que a mi parecer en este caso pues quizás como fallaron, porque Costa Rica nunca presentó un juicio, nunca una denuncia, y de repente llega la DEA y dicen nos lo estamos llevando a los Estados Unidos para que enfrente cargos de narcotráfico. Entonces el sistema judicial aquí, el fiscal, ¿cómo queda planteado? Yo pienso que hay una crítica válida al Poder Judicial. Ahora, que hay que entender que una cosa es crítica y otra cosa es ataque al Poder Judicial. A mí me parece que es muy válido pedir y reclamar al aparato judicial, ¿verdad?, y al Ministerio Público, que tiene que entender que en medio de esta crisis cada vez ha respondido poco, o que ha faltado empuje, que han faltado criterios de responsabilidad, que ha faltado legitimidad ante la opinión pública, ¿verdad? Y también al mismo tiempo en que el Poder Judicial hay dos formas de atacarlo, ¿verdad? Directamente, como lo hace el gobierno con sus discursos políticos, que tienen otros fines, ¿verdad? Sí, don Rodrigo Chávez, vamos a ver, materializa su ataque, digamos, al Poder Judicial por las falencias que tiene el Poder Judicial, porque existe una mora judicial, porque hay magistrados que han rayado en casos de corrupción, porque le ha faltado profundidad de investigación en casos tan graves de corrupción, casos alarmantes como los que ha tenido en este país, muchísimos que han sido investigados, porque hay vínculos cuestionables del aparato político con el aparato judicial. Esas críticas las ha capitalizado don Rodrigo Chávez, pero la intencionalidad de fondo que a veces persigue es también de que este Poder Judicial me está investigando a mí, ¿verdad? Entonces, una cosa es la crítica, otra cosa es justificar bajo una crítica válida un accionar político, y ahí es donde podemos comer. Es una línea muy delgada en la que podemos pasar de ser críticos a ser un gobierno autoritario que usa su ejercicio del cargo y del poder para presionar en un sentido propio, ¿verdad? Y eso yo creo que ahí es donde no hay que pasar. Pero en la pregunta puntual, a mí me parece que efectivamente el Poder Judicial, en un caso como este de César Gamboa, queda al desnudo de que algo está fallando, y que lo primero que debería hacer el Poder Judicial, ¿verdad?, como un poder aparte, es hacer una autorreflexión y de cara a la ciudadanía decir hay cosas que están fallando y hay cosas que tenemos que cambiar. Hace un rato les decía, nosotros presentamos un proyecto de ley ya oliéndonos este tipo de cosas para que se juzgue con mayor contundencia a aquel magistrado, a aquel ministro, a aquel presidente que usa su ejercicio de cargo público para facilitarle cosas al narcotráfico, ¿verdad? Y resulta que ese proyecto no le gusta mucho a esas estructuras de poder político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren que la discusión se enfoque sobre el muchacho que se robó un atún, ¿verdad?, y no se enfoque sobre el político que usa su cargo, ¿verdad? Y que usa ese cargo con toda legitimidad para favorecer al narcotráfico. Claro. Entonces eso es una discusión que sí creemos que hay que dar. Lo otro es que también hay que reconocer esfuerzos, digamos, desde el Ministerio Público también. La DEA no es que llama al Ministerio de Seguridad, digamos, para que le den cacería a Celso Gamboa, ¿verdad? La DEA entiende las competencias y demás. ¿A quién busca, verdad? Es al OIJ el que hoy realiza los allanamientos para detener, digamos, al exmagistrado César Gamboa, y va a tener que pasar por el aparato judicial nuestro, de acuerdo a las leyes que hemos establecido para el tema de extradición, incluso que hay necesidad de aprobación de una ley también para que la reforma constitucional que recientemente se hizo podamos ejecutarla. Pero lo que sí quiero aclarar es, y también, a pesar de esas falencias, ha sido organismos de investigación judicial como el que hoy tenemos, ¿verdad?, que también ha asumido un alto rol en el ejercicio del control, la lucha contra el narcotráfico, y también había que reconocer, digamos, ese esfuerzo que han realizado desde ahí. ¿Díaz renunciar como fiscal? El Frente Amplio le pidió la renuncia hace muchísimos meses, porque siempre pensábamos que la legitimidad que debería tener el fiscal, digamos, nunca debe ser cuestionable, ¿verdad? Frente Amplio lo dijo hace muchísimo tiempo, no es una respuesta que esté dando por un tema de campaña electoral. Digamos, lo dijimos claro y contundente cuando salieron los casos, porque, por ejemplo, cuando hubo un caso irregular también de nombramientos de la pareja del hoy ministro de Agricultura, ¿verdad?, el Frente Amplio dijo que ese ministro debía de irse, ¿verdad?
no podemos cambiar la discusión. Deberá probar Carlos Díaz, digamos, si efectivamente hubo un problema o no lo hubo en el nombramiento, pero por un tema de legitimidad del cargo de la Fiscalía, nosotros fue que tomamos esa decisión como partido y como fracción hace ya bastantes meses. Y la segunda pregunta, ¿debería la DEA tener una presencia más grande en Costa Rica? La DEA siempre ha tenido una participación muy activa en Costa Rica, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Claro. Y ya, la materia de seguridad debe hablarse con diferentes gobiernos del mundo, ¿verdad? Yo creo que no solamente estrictamente los Estados Unidos, debería haber un convenio de trabajo con materia de seguridad, porque el crimen del narcotráfico de características transnacionales es un tema que debe trabajarse de un enfoque también transnacional con otros gobiernos de la República. Pero que la DEA, digamos, ha tenido participación en nuestro país, la tiene hoy y la han tenido siempre, ¿verdad? Claro. Eso no es una cosa Pero nueva. más participación, más involucramiento directamente del gobierno estadounidense. Siempre y cuando se respete la soberanía costarricense, siempre debe ser un vínculo de diálogo y conversación. Siempre y cuando se respete la soberanía costarricense, porque hay tecnología, hay cosas que tal vez no tenemos los mecanismos en Costa Rica para poder atender. Hablando sobre el tema de la impunidad, el trabajo del Poder Judicial, Richard había hecho un video muy interesante donde encontramos que el 90% de los casos de corrupción quedan impunes. Claramente la impunidad genera un grave problema a la democracia. Usted señalaba que el presidente se aprovecha de todo esto para llevar agua a sus molinos, señalando que el Poder Judicial no sirve, promoviendo a su vez una política de mano dura en materia de seguridad y demás. Pero vamos un poquito más hacia adelante. ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia? ¿Está Costa Rica hoy con un peligro en su democracia? ¿Peligra la democracia de Costa Rica? Sí, sí peligra la democracia costarricense y peligra especialmente porque la democracia ha estado en crisis desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Vivir en una crisis democrática como la que ha tenido Costa Rica, que especialmente la sufren las personas de los sectores más olvidados, más rurales, que más reclamo tienen porque se les olvidó a las grandes capas de poder económico y político de este país, que existíamos aquí en este país y que había gente que desde hace muchos años tenemos reclamos hacia el Poder Judicial. Es decir, yo como ciudadano tenía reclamos cuando Chavarría era el fiscal general, porque era una lógica de impunidad con todos los crímenes de cuello blanco que se practicaba como día a día. Ese caldo de cultivo lo va a capitalizar cualquier persona que venga a asumir una postura en la cual destruyamos todo, ¿verdad? Se me adelanta usted a la pregunta, pero viendo en retrospectiva todo lo que pasó en el gobierno de Abel Pacheco, y me refiero a los escándalos de corrupción que se conocieron en ese gobierno, ICE Alcatel, Caja Fichel, el tema del INSS y los seguros, todo eso es la génesis que permitió que llegara Rodrigo Chávez al poder y que hoy tiene a Costa Rica. Yo recuerdo una entrevista reciente creo que fue, no reciente, de hace algunos años, que fue a la hoy jefa de fracción del oficialismo, en la que ella hacía la descripción de que estábamos yendo a un escenario donde iba a aparecer prácticamente un señor, ¿verdad?, autoritario, dictatorial, iba a decir que iba a cambiar todo y cuidado, y la gente iba a terminar creyéndole, ¿verdad? Yo creo que eso está pasando. Y creo que tenemos, mucha responsabilidad todos los actores políticos, económicos, también espacios comunicativos a nivel nacional, ¿verdad? De que dejamos de hablar, dejamos de comunicar, dejamos de hablar de pactos históricos, dejamos de hablar de la democracia y los ejemplos de la democracia que construyeron este país, y producto de eso, producto de no pensar en las grandes mayorías de Costa Rica, es que hoy tenemos sobre la mesa un momento político en que la crispación y el enojo es tan grande que lo puede capitalizar cualquiera con fines políticos, ¿verdad? Y eso tiene que reflexionarlo profundamente todo el mundo. De hecho, que en esta legislación nosotros presentamos una ley para aumentar el plazo de prescripción de los delitos por corrupción, porque en Costa Rica eran 10 años. Es decir, usted cometía un delito de corrupción, se fue del país 10 años y después no pasaba absolutamente nada. Y claro que la gente tiene un reclamo por eso, ¿verdad? Claro que la gente dice, eso no puede ser posible, es una sinvergüenzada, porque resulta que a mí, yo hago esto, ¿verdad? Y me caen encima todo el aparato investigativo, judicial y demás, como si fuera un ciudadano, ¿verdad?, común y corriente, pero resulta que si tuve un delito que cometí, y que cometió un político, cometió un gran empresario o un vínculo de corrupción, lo que sea, se va del país y no pasa absolutamente nada, o no se denuncia durante 10 años
y no pasa absolutamente nada. Entonces, aumentar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 10 años a 30 años era también una necesidad que teníamos como partido, como Asamblea Legislativa. Ya habíamos presentado un proyecto en su momento para que no prescribieran los delitos por corrupción y fue señalado por la Procuraduría y por el mismo Poder Judicial como un proyecto que era inconstitucional porque hay que ponerle un plazo. Entonces tratamos a partir de una negociación llevarlo al máximo posible, que eran 30 años, ¿verdad? Teniendo conciencia de que hoy con esta nueva ley, ¿verdad? En Costa Rica, que ya fue firmada, va a ser posible, digamos, que si usted cometió un acto de corrupción hoy, aunque se vaya 10 años, 20 años, va a tener que responder por ese acto de corrupción, porque hasta dentro de 10, 20 años, 30 años va a poder ser no solamente perseguible, sino además denunciable, que es lo más importante. En ese mismo tema, y regresando al dato que tiró Esteban del 90%, agregándole 20 años, ¿qué tanto espera usted que ese 90% disminuya? ¿Es realista pensar que sí va a poder disminuir? Tienen que haber otros elementos, además, que tienen que sumar a eso, ¿verdad? Tienen que haber otros elementos. Hay que entender también un tema de financiamiento del Poder Judicial. Hoy el organismo de investigación judicial, a partir de una ley heredada, ¿verdad? Porque la ley de empleo público no fue, origen de este gobierno, sino que fue delegado del gobierno de Carlos Alvarado. Sí. La ley que hoy tiene, digamos, a funcionarios de la Caja, yéndose los doctores especialistas porque no les resulta rentable estar trabajando en la Caja, no fue una ley de este gobierno. Este gobierno la ha defendido, pero no fue este gobierno, fue el gobierno de Carlos Alvarado la que lo heredó. Igual que la ley de hoy, que empleo público, que hoy hace que, por ejemplo, también tengamos esta crisis en el organismo de investigación judicial, porque vamos a ver, un médico forense necesita una formación y especialización que ronda alrededor de 15, 17 años, ¿verdad? Y no todo mundo cuando termina su carrera de medicina dice, yo quiero ser médico forense, ¿verdad? Es una formación muy específica, y un médico forense en el organismo de investigación judicial tiene una importancia fundamental para poder entender, por ejemplo, la mayoría de asesinatos y crímenes que pasan y hay que investigarlos. Y se están yendo de la Caja, del OIJ, se están yendo estos funcionarios, solamente estoy diciendo médicos forenses, pero se están yendo investigadores judiciales y demás, que también traen una afectación directa a los procesos de investigación y a que las nuevas contrataciones necesitan una formación y expertise que va a pasar 10, 15 años en que tendrán que dársela para que puedan hacer un trabajo tan preciso como para que la Fiscalía tenga la información suficiente para poder acusar a alguien. Entonces, la crisis del Poder Judicial también pasa por un tema de lógica financiera y que hay que abordarla con la responsabilidad del caso, porque un Poder Judicial en crisis es de añadidura una democracia en crisis, ¿verdad? Porque si el Poder Judicial no está afinado, trabajando bien y resguardando los derechos de las personas, eso va a ser un desplome de toda la institucionalidad de ahí en adelante, porque lo que va a reinar es el caos. Quiero saltar de tema y hablar un poco... Puedes saltar todo lo que quieras. Gracias. Ok, hablemos de impuestos y de la máquina estatal, de sindicatos. Creo que el Frente Amplio es un partido que se enfoca mucho en defender a los sindicatos, a empleados gubernamentales. Hemos llegado a un punto donde la cantidad de burocracia que hay en Costa Rica hace ineficiente la operación del gobierno. ¿Cómo podemos hacer para crear un gobierno más eficiente? Y en esa misma línea, ¿cómo financiar este gobierno? ¿Cómo financiar todos estos empleados públicos? Y también me gustaría tocar el tema específicamente de los impuestos. ¿Deberíamos aumentar impuestos para cubrir estos gastos? Deberíamos, obviamente, el tema de evasión fiscal. ¿Cómo mantener este gobierno, los gastos gubernamentales? Bueno, lo primero que pensamos es que más que una discusión de nuevos impuestos, lo primero que habría que plantearse es una discusión de cobrar los impuestos que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema también de que hay un desfinanciamiento institucional, pero también hay una lógica en la que pareciera que aquí pagamos impuestos las personas, por ejemplo, consumidoras con el IVA. Pero para, por ejemplo, enero de este año, del 2025, la política monetaria nacional que hace un estudio que realiza el Banco Central, dice que, por ejemplo, en el impuesto de renta nosotros tuvimos una recaudación menor que la del año anterior y que tuvimos una pérdida de alrededor de 113.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una pérdida de 113.000 millones de colones en la recaudación de impuestos,
quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Únicamente en renta. Renta, ajá, solamente en renta, ajá, 113.000 millones de colones, sí, que no es cualquier cosa, porque recordemos que hoy hay déficit, digamos, de atención en programas de becas que rondan 7.000 millones de colones. Hay un déficit en el SINART, ¿verdad? En el SINAC, perdón, de atención, digamos, a las funciones mínimas del SINAC, que es tan importante, digamos, en materia de gestión ambiental, que es prioritario, digamos, para la atención mínima de proyectos y demás, que pueden tener desarrollos en nuestro país, y el SINAC no tiene plata ni siquiera para ir a hacer un estudio de árboles en un lugar a ver si se pueden cortar o no, y a veces hay empresas que también lo requieren, y el SINAC tiene un déficit de 3.500 millones de colones. Entonces, si no cobramos lo que tenemos bien, ¿verdad? Que es un primer paso. El primer paso tendría que ser más que una discusión de nuevos impuestos, ¿verdad? Tendría que ser una discusión primera, de primera etapa es cómo cobramos los impuestos bien, porque en Costa Rica sigue existiendo evasión fiscal, en Costa Rica sigue existiendo elusión fiscal, y es una responsabilidad del Estado asumir que eso tiene que cobrarse y cobrarse bien. También recordemos que no fue el Frente Amplio que estuvo, en esto el Frente Amplio estuvo a la par del gobierno, ¿verdad? Sí, votando en contra de que y deteniendo y llevando la discusión hasta donde pudimos. Además, yo gasté mis tiempos, al igual que los gastó Pilar Cisneros, diciendo que lo que se estaba haciendo con el tema de lista gris, inversiones, ¿verdad? También de características transnacionales, que era una cosa que iba a beneficiar prácticamente solo a la banca, ¿verdad? Solo a los grandes bancos. Dijimos que eso no estaba bien, digamos, que ese tipo de cosas no deberían hacerse, porque finalmente, si en este país, digamos, la balanza sigue recayendo sobre los estratos más bajos y medios, ahí la solución fiscal, digamos, va a ser muy difícil, porque está recayendo sobre los sectores que más apretados se ven, y hoy tenemos una lógica en que la clase media, por decir algo, la estamos perdiendo, ¿verdad? Porque la clase media no ve aumentos salariales desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O aumentos muy mínimos, muy risorios, el costo de la vida va en aumento y la carga tributaria está encima de ellos, y entonces yo creo que una política nuestra tendría que pasar porque los impuestos que tenemos, más que empezar a ver cómo poner la carga de nuevo ahí, vamos a ver cómo hacer para que lo que ya se está cobrando se esté cobrando bien. Sí. Y hoy tenemos, por ejemplo, el último dato es una solicitud que incluso el despacho va a hacer nuevamente, pero los últimos datos de, por ejemplo, las grandes empresas de extensión territorial, la lista de grandes empresas de extensión territorial que reporta 0 ganancias en Costa Rica es amplia. O sea, y que yo creo que ahí deberíamos revisar, porque hay empresas gigantescas que reportan 0 ganancias al fisco en Costa Rica, y eso tendría que brindarse mayor atención para saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. ¿Es realmente que no hay ganancias, ¿verdad? ¿O es realmente que el sistema fiscal nuestro no está haciendo su trabajo? Claro. Y hacerlo bien, repito, no es poco, 113.000 millones de colones serían muy útiles, digamos, en el aparato del Estado para atender becas, para atender seguridad, para atender educación, ¿no? Es muy necesaria esa plata. Sí, la otra cara de la moneda, ¿cómo hacer un Estado más eficiente? Bueno, yo creo que el Estado debe ser más eficiente, por supuesto. Me parece que más que una cosa de cómo hacer para dinamitar servicios, lo que deberíamos buscar es alternativas en que el Estado sea más eficiente en todos sus sentidos. La tecnología es un mecanismo para hacer el Estado más eficiente. Habría que invertir en materia tecnológica para que cada vez sea un sistema mejor y más preparado. Por ejemplo, la funcionalidad de la caja podría mejorar muchísimo más, en tanto la tecnología sea implementada para que la atención de los servicios y reducción de listas de espera sea significativa. Yo creo que ahí es donde debemos invertir para mejorar el sistema de servicios. Lo que sí es cierto es que si ustedes me van a venir con el discurso de que a los empleados, trabajadores públicos, digamos, hay que garrotearlos más para que el Estado se reduzca y sea más eficiente, esa solución me la decían hace 4 años, 5 años y 8 años, y hoy es el resultado, eso no funcionó, ¿verdad? Entonces hacer eficiente el Estado pasa por algo más que ponerle la culpa solamente al trabajador. O sea, hay que cambiar condiciones, hay que frenar salarios millonarios, hay que frenar abusos, eso estoy completamente de acuerdo, pero que no nos metan en la discusión de que el trabajador es el culpable de que los servicios no estén mejorando, porque muchas veces pesa más que eso. Lo otro, si van a, no sé si lo quieren preguntar, pero si van a preguntar, ¿hay que cerrar algunas instituciones? El Frente Amplio está de acuerdo en cerrar el CTP desde hace mucho tiempo, por decir algo. Consejo de Transporte Público. Dígame a ver cuál empresario autobusero ha venido a decir que cierren el CTP.
Pregúntenos cuánto tiempo hemos estado solicitando entrevista. Pero pregunten a ver cuál empresario autobusero dice cierren el Consejo de Transporte Público. Es que los empresarios quieren que cierren las instituciones donde pueden hacer negocio después con ese servicio de la institución. Y la institución que les sirve para hacer negocio dentro del Estado que se mantenga. Entonces, la lógica no puede ser así. Si es mejora de servicios, yo sí estoy de acuerdo en que CONAVI y CTP, por ejemplo, se hagan en lo que entendemos como el Superministerio de Obras Públicas y Transportes y que vuelva a asumir las funciones como debería asumirlas. Completamente de acuerdo con eso. Pero también, digamos, que no nos caigamos en la trampa discursiva que algunas veces nos meten, en la cual, sí, cierren la caja para que hagan fiesta con la salud, los sectores privados de la salud, pero no toquen el CTP porque ahí hacemos fiesta desde adentro, ¿verdad? Claro. No puede salir de la lógica, tiene que ser la lógica de eficiencia del Estado la que pasa por la reforma del Estado. Sí. Y el Frente Amplio como partido de izquierda está de acuerdo con la reforma del Estado. Ariel, ¿sí o no el Estado debería tomar control del transporte público, que en verdad no es público, y operarlo con un subsidio? Yo creo que hay que analizarlo bien, ¿verdad? Creo que hay que analizarlo bien. Yo creo que hay que invertir en transporte público y mejorar, digamos, y cambiar la lógica que estamos entendiendo el transporte público, ¿verdad? Lo primero es que hay que hacer la sectorización. O sea, no puede ser que los autobuseros nos sigan diciendo no se hace sectorización. ¿Qué lógica tiene de venir de, no sé, si yo voy para la Sabana y vengo de Moravia, ¿qué tiene de lógica venir de Moravia al centro de San José para después agarrar otro bus y irme para la Sabana, ¿verdad? Lo mejor sería una sectorización en la cual yo voy directamente hasta la Sabana, ¿verdad? O sea, para eso fue que se invirtió en proyectos como circunvalación, para que mejora en la sectorización de transporte público. No puede ser que en 4 o 5 kilómetros yo invierta 1 hora, hora y media por día de mi vida. O sea, eso es pérdida de plata para el Estado costarricense, es pérdida de plata para las empresas de Costa Rica, es pérdida de tiempo, de vida que invierte una persona metida en una presa para llegar a trabajar absolutamente ahuevada, enojada, molesta. O sea, ¿qué trabajador va a llegar tranquilo, va a llegar feliz si está 2 horas metido en una presa? O sea, eso es una vulgaridad, no puede ser que eso esté así, pero hay que cambiar la lógica del transporte en Costa Rica. O sea, no importa quién sea el gobierno. Yo espero que ese gobierno lo haga. Estoy deseoso que el gobierno de Rodrigo Chávez llegue a presentar el proyecto para el tren eléctrico urbano. No se puede politizar ese tema. O sea, si lo presenta Rodrigo Chávez, mañana puede venir con la firma de Rodrigo Chávez Robles y ponerla ahí, ¿verdad? Y abajo Pilar Cisneros y toda la gente que dicen que a mí no me cae bien de la política. Pónganle en todas las firmas que quieran. Si en el gobierno del Frente Amplio llega, tiene que agarrar ese proyecto y continuarlo, porque no puede ser que sigamos con la lógica de que un préstamo se aprueba en buenas condiciones y que entonces yo llego y digo, es que ese proyecto no me gusta porque es del gobierno pasado. Entonces engavetémoslo, pasan 3 años, la gente sigue sufriendo en presas y después presentan el mismo proyecto con algunos cambiecitos para ahora sí hacerlo y que tenga la firma mía. Ahí hay que bajarse de ese círculo interminable, ¿verdad? De violencia, porque es un círculo interminable de violencia que sufre la gente, porque es violento estar en una presa metido toda su vida. Claro. Y voy a decir algo, si ustedes me lo permiten, en la República. No hay nada más democrático que una presa en Costa Rica. Usted puede ir en Mercedes-Benz o puede ir en Datsun 1200 y está metido en una presa, ¿verdad? O puede ir en el bus y está metido en una presa. Y ahí usted vuelve a ver para los lados, ¿verdad? No puede ir en más ricachón y usted vuelve a ver así y ahí va, puede llevar... Bueno, a excepción del presidente, ¿verdad? El presidente sí se abre camino por donde sea, pero a excepción el otro resto de Costa Rica, 99.9%, sin importar nuestra condición económica, en una presa. Debería importarnos a todo mundo solucionar eso. Es que manda que no nos podamos poner de acuerdo solo en eso. Entonces yo sí creo que el transporte tiene que mejorar, el tema de concesiones tiene que mejorar, no es que se elimine, pero si existen que sean reales y que se fiscalicen, ¿verdad? No que siga tampoco la fiesta en la cual una sola empresa domina 5, 6 o 7 concesiones cuando nuestra legislación no lo permite, ¿verdad? Entonces eso sí tiene que arreglarse, pero la discusión debe pasar. Y tiene razón usted en algo, en la mayoría de países el servicio de transporte público, modalidad autobús, es un servicio casi social, es deficiente empresarialmente y económicamente. Entonces la mayoría de empresas, en mayoría de lugares del mundo se hace subsidiado por el Estado, ¿verdad? Yo creo que a eso tendríamos que dar una discusión para llegar a eso. No estamos preparados actualmente, entonces de forma que no estamos preparados actualmente, lo mínimo que deberíamos hacer es que el servicio se dé bien, que las concesiones se den en los términos correctos para que se cumpla y no estar dependiendo solamente de los buses en Costa Rica, porque si no, Costa Rica, por más que hagamos calles, van a ser insuficientes. No es que aquí el servicio es tan malo que todo el mundo está deseando comprarse un carro
para no usar un bus, ¿verdad? Sí. Y la calle va a ser insuficiente. Es más, hagan la prueba. ¿Cuánto hemos mejorado en materia de infraestructura vial y sigue existiendo la presa de 1 hora y media para Cartago? Claro. O sigue existiendo la presa de 1 hora y media para Heredia y aumentan, ¿verdad? Entonces realmente creo y estoy convencido que el proyecto de tren eléctrico urbano, pónganle en el nombre que sea, repito, ojalá Rodrigo Chávez, que ya tienen un proyecto avanzado, que conozco que tienen financiamiento de la Unión Europea, traigan esa discusión aquí a la Asamblea Legislativa y que la den, porque es una discusión que no puede politizarse en términos político-electoreros. Yo voy a apoyar ese proyecto y voy a hablar a viva voz en defensa de ese proyecto, y es un proyecto que llegando a gobierno le daría continuidad de seguro. Quiero devolverme al tema de los impuestos, porque al final del día sin chocolate no hay cacao, ¿verdad? Y sin plata no hacemos nada. Usted dijo dos frases que me gustaron mucho. Los países más seguros son los que cierran cárceles y abren bibliotecas. La política educativa no la puede dar Hacienda. Habla usted de una lucha frontal contra la evasión y la elusión, cobrar lo que ya existe. El presidente incluso había dicho que la evasión ronda los $4,000 millones, ¿verdad? Que es muchísimo dinero. Si cobráramos la mitad de eso, Costa Rica sería diferente. Pero le pregunto, hay sectores en este país que crecen 3 veces lo que crece el régimen definitivo. Las zonas francas crecen a un 12%, el régimen definitivo ahí la está pulseando para ver cómo hace para crecer. Esta gente no paga impuestos y se sostienen en que únicamente, pagan a la caja y que dan los mejores salarios, pero esta gente recibe los beneficios de la educación, de la seguridad, de la salud, de la infraestructura, es decir, todo lo que es Costa Rica ellos lo reciben gratis en cierta forma. ¿Deben las zonas francas pagar impuestos? Es una discusión que creo que hay que dar, pero que hay que dar sentados con ese sector económico, ¿verdad? Yo creo que lo peor que puede pasar ahorita es que en la política de nuestro país sigamos la lógica de la confrontación y el autoritarismo. Creo que habría que hablar con el sector de zonas francas que está interesado en que se mantenga la seguridad de nuestro país, en que se mantenga una educación de calidad, en que se mantenga gente saludable, porque una empresa que tiene una persona educada, que tiene una persona saludable, que tiene una persona que no sale a la calle y que vive en la inseguridad, va a estar interesada en que esos pilares de la institucionalidad se mantengan sin lugar a dudas. Yo creo que eso lo va a entender cualquiera, o sea, cualquier empresario. Yo he hablado con empresarios, y un empresario me dice, si una persona tiene problemas de alfabetismo, ¿verdad? Y que yo la tengo trabajando, haciéndome fórmulas, voy a decir, de alimentos, de concentrados, y la persona no entiende y se equivoca mucho, y en lugar de poner un 1, pone un 4, es una pérdida económica significativa. O si es una persona que está enferma, desnutrida, y entonces está a cada rato recurriendo a servicios de salud y no se atiende como debería atenderse, o si es una persona que tiene, problemas porque en el barrio que está, cada vez que va, le pasa algo, ¿verdad? Es una persona que es un sistema que no le funciona ni siquiera para los negocios, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sector económico tiene claro de cuáles son las condiciones que les hicieron venir a este país, instalarse y hacer una inversión grande en Costa Rica, dar muchos empleos a muchas personas. Pero al ser un sector que cubre tanta empleabilidad en Costa Rica, yo creo que cualquier conversación que se tenga que dar en esa materia no debe ser una cosa impositiva de un gobierno de la República, sino que tiene que ser una conversación que se dé con ese sector. ¿Usted cree que ellos estén abiertos a discutir? ¿A la conversación? Sí, estoy convencido. A discutir y a tomar decisiones, porque le pueden patear la bola por meses, ¿verdad? Estoy convencido de que sí. Pero el diálogo en la política es necesario, Esteban, y lo que pasó es que en estos 4 años pareciera que desechamos la herramienta del diálogo como algo. ¿Por qué no hablar de temporalidades, digamos, de llegar a un acuerdo temporal, de decir, vamos a crear un fondo en el cual vamos a dar un aporte para seguridad, educación, temporalmente para generar mano de obra que nos va a servir a nosotros mismos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser por un acuerdo bilateral, no puede ser bajo la lógica simplemente venir con discusiones impositivas, porque esas no terminan bien, le voy a decir. O sea, ciertamente si aquí se da una discusión de venir a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, sin haber conversado, discutido, llegado a un acuerdo de previo, lo que vamos a hacer es una confrontación que no va a llegar a absolutamente nada, porque algo así nunca se va a aprobar en la Asamblea Legislativa. Tiene usted mucha razón al hablar sobre esa vía costarricense, buscar el diálogo, la conversación, pero digamos, le planteo 3 temas en los cuales por lo menos el sector productivo ha estado anuente durante muchos años a que pase algo. La apertura del sector eléctrico,
la regulación de las plataformas de movilidad colaborativa, el tren. Todos estos son proyectos que llevan 20 años de discusión. Llevan discusión, pero yo creo que lo más que se tiene que hacer es conversarlo y hablarlo, ¿verdad? De los tres que usted acaba de plantear, el tema de legalización de las plataformas digitales de transporte, ¿no? Es Uber y estas prácticas, nosotros creemos, y el Frente Amplio ha venido dando esa discusión de que sí deberíamos caminar hacia ahí, pero que eso sí reconociendo los derechos laborales, digamos, de las personas que brindan estos servicios, porque también, digamos, legalizar la empresa sin reconocer que ahí existe una relación laboral, que la tienen un montón de muchachos que andan ahí en bicicleta, muchos jóvenes que están en su segundo, tercer trabajo, ¿verdad?, del día, asumiendo unos riesgos enormes y que les pase algo y que no hay una responsabilidad patronal sobre lo que les pasó, es muy jodido. Si queremos legalizar algo hay que hacerlo con la formalidad del caso, así como lo está haciendo México esta semana que pasó y lo está celebrando, que es reconociendo que existe una relación laboral en el ejercicio de ese trabajo, ¿no? Y entonces ahí creemos que hay una discusión. Tren eléctrico urbano, ya adelanté lo que pensamos. En la discusión de apertura del mercado eléctrico, realmente ahí sí creo que tenemos que tener una discusión, porque lo que ha pasado es que en los países que hubo privatización del servicio, hoy están colapsando por crisis de electricidad, cosa que no está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Que el servicio pueda ser más eficiente para el sector empresarial, estoy completamente de acuerdo, para poder atender con mayor necesidad los problemas de la gente, pero que no se malentienda nuevamente que esa apertura va a ser el negocio para unos 2, que 3, que 4, que son los políticos tradicionales de Costa Rica. Hoy el proyecto de apertura del mercado eléctrico que está en discusión en la Asamblea Legislativa beneficia directamente a la familia Arias Sánchez, por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de política no para los ticos con corona si yo le presento proyectos de ley para beneficiarlos, ¿verdad? Entonces, sí, que la discusión no puede pasar por un tema, vamos a ver, de lógicas meramente ideológicas, porque terminan siendo el negocio a algunos sectores. Yo en eso sí estoy absolutamente de acuerdo de que la discusión tiene que ser más profunda, más técnica y más elaborada. Ok. Le quiero tocar un tema más, especialmente ya que hoy, 24 de junio, si no me equivoco, es el día que legalmente se va a empezar a comercializar, o se podría comercializar la marihuana medicinal. ¿Cómo ve el futuro de la marihuana en Costa Rica? Bueno, vieran que últimamente, entonces, yo lo que he venido pensando, ¿verdad?, en este tema en particular, del cual lo que he tenido es una posición absolutamente coherente. Es decir, hacer política con coherencia a veces es como una cosa escandalosa. Entonces, a mí a cada rato me preguntan de marihuana ahora. Entonces, es una cosa particular. Es decir, ya me causa como un poco de gracia, la pura verdad. Pero si usted lo plantea en la discusión, a mí me parece que el mercado del cáñamo en características industriales es un mercado que ha generado grandes réditos, por ejemplo en Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos, Uruguay, la mayoría de países lo están viendo como un negocio absolutamente rentable. La legalización de temas medicinales en Costa Rica tuvo un problema particular, ¿verdad?, que fue creada o pensada en términos meramente de características industriales y comerciales, más que en temas de salud pública, ¿verdad? Más que pensando en una persona enferma que necesita cannabis con un uso medicinal, fue pensado en abrir un negocio, digamos, para el sector de la medicina. Entonces una persona tendría que ir a ver cómo compra el medicamento, una farmacéutica elaborado y demás, para consumir cannabis que le ayude en su enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Yo creo que cualquier discusión que tenga que ver con cannabis o con cualquier tipo de droga, incluyamos el alcohol, incluyamos el café que se toma todos los días, todas las personas, además, yo creo que aquí había alguien tomando café. Eso fue entendido como una droga que se prohibió hace algún tiempo. Entonces, si tomar un café hace a alguien, una persona con problema de drogas, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que hay un tema de salud pública, de fondo y de manejo, ¿verdad?, que habría que hacer un análisis y un enfoque desde ahí. Toda la discusión sobre cualquier tipo de droga, incluida la marihuana, pero también el alcohol, el tabaco, el café, todo eso tiene que ser un análisis completamente desde la salud pública. Y ahí fue donde fallamos, ¿verdad? Se falló porque la ley todavía tiene grandes vacíos en usos medicinales que habría que modificar y mejorar para que el enfoque sea de salud pública, para que lo tengo muy fresco, digamos, tengo una persona que amo con todo mi corazón pasando por un proceso de cáncer y que podría recurrir a un recurso, digamos, como ese, por su dolor, porque no hay nada que se lo quite y que está demostrado por la ciencia que tendría un efecto sobre ella positivo, digamos, el poder encontrar una alternativa como es algún producto generado por la cannabis.
su salud no puede pasar solamente por el que lo compre a una farmacéutica. Tendría que verse las formas en que ese consumo primero plantee la salud pública como un ente elemental. Y lo mismo para el consumo recreativo, es decir, en tanto se entienda bajo la lógica la seguridad de la salud pública, después todo el resto tendrá que venir por añadidura, si es negocio o no, y si es rentable para el Estado, y si es mejor y eficiente. Esas son discusiones que van a la par de eso, pero el enfoque principal tiene que ser de salud pública para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y que no se vaya a generar afectaciones en poblaciones que no tienen que pasar por eso. Y perdón, solo para definir concretamente, ¿usted apoyaría un proyecto de ley de marihuana recreativo? Yo lo apoyé ya. Sí. Sí, entonces sería como muy raro que venga a apoyar el proyecto de Rodrigo Chávez presentado para eso, claro, ¿verdad? Entonces sería muy raro que ahora uno venga a decirse. Creo que tal vez habría que dar la discusión primaria, si el país no está preparado para dar la discusión en materia de uso recreativo, habría que hablar más bien de la posibilidad de autocultivo para uso medicinal. Me explico, una primera discusión tendría que ser ahí, en donde hay una necesidad, repito, de cierta gente de la población, gente con cáncer, gente con enfermedades terminales, gente con enfermedades sumamente dolorosas, gente que está con padecimientos, por ejemplo, de columna, de dolores crónicos, que ahí, y que no tienen la plata para ir a comprarse, digamos, los medicamentos preparados industrialmente en una farmacia, que tengan la posibilidad, digamos, de hacer una alternativa más media. Me parece que es una cosa que se ha de discutir. Ahora, marihuano le dijeron a Obama, ¿verdad? Porque dijo que había consumido cannabis alguna vez de su vida. Marihuano le dijeron a Pepe Mujica, que recientemente terminó. Entonces, usted dígame, presidente de cualquier esfera, que haya sido consecuente respondiendo a eso, y yo le voy a decir que a todos les dijeron marihuanos y demás. Lo que a uno le puede dar tranquilidad es que yo prefiero 1000 veces que me digan marihuano que corrupto, ¿verdad? O que ladrón, porque al país lo tienen quebrado los corruptos y los ladrones, ¿verdad? Los narcotraficantes, ¿verdad? Que están gestionando vínculos con la política económica y social y sacando réditos. No un muchachillo que ande fumando cannabis ahí por el mundo. Ese no está quebrando el Estado, ni ha quebrado el Estado como lo hace los políticos. Ariel, Frente Amplio. Qué interesante está esta entrevista, hemos dado vueltas por todo lado. Sí. Ese es el nombre del partido. Busca unir esfuerzos, ¿no?, colectivos para incidir en la política pública. Uno entendería, por lógica, que las fuerzas progresistas deberían unirse ante una amenaza política de centro derecha como el chavismo, que es, según sus palabras, autoritaria. El PAC, en esta dinámica, bajo el liderazgo de Ariel Robles, vería una alianza política. Yo no estoy con el PAC. No. Efectivamente. Sí, con el frente vería. La pregunta es, Ariel Robles, bajo el liderazgo de Ariel Robles, ¿vería usted una alianza con el PAC? Con el PAC que hoy domina, ¿verdad? El PAC. Es que hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Porque una cosa es un PAC progresista y otra cosa es el PAC que hoy domina, ¿verdad? Porque hoy el PAC que domina es la herencia del gobierno de don Carlos Alvarado, ¿verdad? Es un gobierno que sacrificó derechos laborales y por tanto no representó los intereses de los sectores trabajadores en su tiempo. Entonces, un gobierno que no represente intereses de sectores trabajadores, como lo hizo el gobierno de Carlos Alvarado, no es un gobierno progresista. Un gobierno que sacrificó temas ambientales, como lo impulsó el gobierno de Carlos Alvarado, aprobando los reglamentos en la CETENA, ¿verdad? Que hoy son los que le dan campo y vía libre a los proyectos gentrificadores que se están haciendo en todo el país. Eso no es un proyecto progresista. Un proyecto que aprobó una ley de empleo público en la cual permite la objeción de conciencia para que personas funcionarias no se capaciten en materia de derechos humanos. Eso no es un gobierno progresista, ¿verdad? No es ni progresista en materia de derechos humanos ni progresista en materia económica. Y el PAC tomó la decisión de darle el poder político a ese sector del PAC, que no es progresista. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar nosotros a hacer una alianza política con un grupo que no ha hecho autocrítica sobre las falencias por las cuales el progresismo le dejó de apoyar? Sería un error ético de nuestra parte y también un error electoral, porque a todos esos sectores que el PAC maltrató, hoy el Frente Amplio los representa, ¿verdad? Y sería un ilógico, repito, ético, porque mis principios no van con eso que se pasó en ese gobierno. Es decir, yo pasé protestando, digamos, varios tiempos en ese gobierno de Carlos Alvarado, y entonces sería un ilógico. Yo respeto mucho las decisiones que cada partido tome. El sector progresista del PAC decidió poner esa representación
Hay gente muy buena ahí en el PAC, hay gente buena y valiosa y demás. Progresista, sí, hay gente progresista, pero que haya gente progresista no quiere decir que el proyecto sea progresista. Y ese proyecto que hoy es liderado por doña Claudia, yo creo que va a ser muy poco autocrítico del pasado cuatrigenio con don Carlos Alvarado. Y ya para nosotros es muy difícil, repito, sentarnos ahí. Nos podemos sentar en la amplitud de todos los sectores sociales y otras fuerzas políticas con las que hemos venido hablando, conversando. Frente Amplio ha tenido conversaciones con otros partidos políticos, ha hablado con partidos cantonales, ha hablado con el Partido Centro Democrático también. Entonces, vamos a ver, ha establecido conversaciones con otras fuerzas políticas de las cuales vemos características que podrían incluirse en un proyecto no solamente progresista, un proyecto democrático, ¿verdad? Porque hoy las bases tienen que ser las bases de la democracia y la institucionalidad. Y ahí yo sí veo como posibilidades de ejercer, es decir, un liderazgo en camino de poder encontrar esas alternativas. Pero para sentarnos con otros sectores, tendrían que ser sectores que tengan claro qué es representar la agenda progresista de nuestro país, ¿no? Faltan 7 meses para las elecciones, es mucho tiempo. Mucho y poco al mismo tiempo. Sí, dicen que pensar en política a una semana es pensar a futuro. Pero viendo un poco cómo se va conformando la papeleta electoral, uno ve más de 15 partidos, casi 20 quizá, en la papeleta. ¿A quién afecta, a quién ayuda que el voto se disperse entre tantas opciones políticas? Sí, yo creo que es producto de una sociedad cada vez más individualizada, ¿verdad? Sí, cada vez más nos segregamos, nos segregamos y nos segregamos. Es como, yo no estoy de acuerdo con usted, entonces me hago mi partido propio. Y otro partido nace, y otro partido. Entonces, realmente creo que es un reflejo de la sociedad en la que estamos, que exista toda esta fragmentación política, ¿verdad? Y que la están viviendo casi que todas las fuerzas políticas sin distinción. No es posible que en nuestro país, digamos, si usted ve de esos 20 y usted analiza, hay 16 partidos conservadores, ¿verdad? ¿Y por qué no están todos esos partidos juntos, verdad? O hay 10 que son partidos que disparan hacia la derecha, digamos, de nuestro país. ¿Por qué no están juntos? Porque hay una fragmentación, ¿verdad? Y que es un reflejo de una sociedad en la cual cada vez nos hemos individualizado más, en la que vemos cada vez más difícil ponernos de acuerdo, en que reina discusión y violencia, ¿verdad? En la que se vuelve muy complejo tener acercamientos, conversaciones, vernos como sentarnos en la mesa y sentirnos cómodos unas con otras, sabiendo que usted puede pensar diferente, usted diferente y yo también, pero podemos tener también puntos de encuentro. Es el reflejo también de esta enorme fragmentación y creo que como sociedad no nos beneficia en general la fragmentación, ¿verdad? Porque tanta fragmentación crea un ambiente en que la gente cada vez se siente más y más dolida, digamos, para poder encontrar alternativas conjuntas, para poder unirse, para poder acercarse. Y ya, yo soy un tipo de familia, es decir, yo nací en una familia no muy grande, una familia pequeñona, pero que nosotros y nosotras entendimos siempre que la solidaridad, el diálogo, la discusión, la conversación eran escenarios necesarios, digamos, para poder encontrar un mejor vivir, una vida feliz, una vida tranquila, y eso es a lo que aspiro, digamos, que la sociedad costarricense tenga. Termino yo de mi parte con estas dos preguntas. Me encontraba al ingreso a la asamblea un asesor viejo, colega, un amigo de muchos años, y me decía que él se sentía muy decepcionado de Pilar Cisneros. Pilar Cisneros la periodista, Pilar Cisneros la diputada. Yo crecí viendo a Pilar Cisneros en Canal 7, en otros medios, haciendo un buen trabajo. Le pregunto a usted, Ariel, ¿le decepcionó Pilar Cisneros en la función pública? Sí, creo que se hizo mucho daño a ella. Nunca debió. Mejor se hubiera quedado con su legitimidad, con la convicción que tenía. Yo mismo, ¿no? Con la legitimidad que tenía, yo creo que le hubiera servido mucho a ella continuar su vida, digamos, siendo esa señora, ¿verdad? Que estaba ahí, en la cual muchas personas creíamos, y no pasar por aquí, contradecirse, digamos, en 4 años, contradecirse 40 años, lo que dijo 40 años, ¿verdad? Ella casi que a 1 año por década va diciendo todo lo que ella criticó, defendiéndolo y dejando de criticar y señalar lo que antes hizo con contundencia. Entonces, 4 años, en 4 años, la señora Cisneros
se contradijo lo que ella misma había hecho, señalado y denunciado por 40 años. Usted representa una generación diferente a la mía, es una persona joven, ¿no? Y viene con un pensamiento diferente, si se quiere, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, de todo eso de todos esos animes que usted ha visto, ¿no? ¿Qué puede extraer de ahí para una función pública, para una función presidencial incluso? Porque eso es parte de su vida, claro. Sí. De hecho, su campaña es móntense a mi tripulación, haciendo referencia a One Piece. Y de hecho, Villalta, en el mensaje que dio, cuente conmigo para estar en su tripulación. Sí, es un simbolismo, ¿verdad? De esa serie que es una de mis favoritas, ese anime. Uno de mis favoritos. Bueno, yo primero tengo que decir que soy como bien apasionado de la literatura, del anime, las películas y todo esto. Es decir, como que hay varios temas que me gustan muchísimo y que nos gustan muchísimo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad, fundamos un grupo un taller literario y todas esas cosas. O sea, hay cosas que nos han desempeñado muchísimo interés desde hace mucho, mucho tiempo. El arte, la cultura, el anime. Yo lo veo también como una expresión de una cultura en la sociedad, también que es muy artística, muy reflexiva y mucha discusión. Tal vez lo que más podría decirles de esta particularidad es que tal vez algunas generaciones dicen que son fábulas, ¿verdad? Haciendo la analogía con las fábulas que vieron, ¿verdad? Pero en el anime hay conciencia, ¿verdad? Y hay discusión política, hay debate, hay pensamiento crítico. Y yo creo que hay una generación entera, ¿verdad? De gente joven, cada vez más joven, que no es que no les interese los problemas de nuestro país, no es que no les interese la discusión política, no es que no les interese, simplemente es que el código en el que estamos conversando desde el escenario político no es el mismo código en el cual hablan o quieren escuchar cosas. Entonces, yo creo que es una generación consciente de los problemas que tiene, que los está sufriendo, que está preocupada. La generación joven está preocupada por el ambiente, por los derechos laborales, por el empleo, por la educación. O sea, tiene muchas preocupaciones porque las está viviendo en carne propia. Y de ahí uno pensaría, ¿verdad? O al menos lo que nosotros queremos hacer en este proceso es elevar el grado de conciencia, ¿verdad? Es más que una campaña, más que una presidencia, es más que una discusión. En nuestro caso, queremos plantearnos de que la gente en Costa Rica se merece tener la posibilidad de ser felices, ser dignos, que eso vale muchísimo, que la posibilidad de, ¿por qué es necesario hablar de jornadas laborales más cortas, verdad? Porque nadie puede decir a una persona cuánto vale un abrazo de su mamá o de su papá, y tener el tiempo para abrazarlos, o quienes tienen hijos para abrazar a su hijo o hija, es algo que usted no puede cuantificar bajo ningún número. Y eso es porque la vida no tiene posibilidad de ser cuantificable. La vida usted no la puede comprar en ningún lado, no la puede comprar en un supermercado, no la puede comprar en ningún lado. Eso usted lo vive con el tiempo. Y reivindicar la vida, ¿verdad?, es un tema que también nos aborda como generación. Y nosotros lo que hemos venido a decir a la política es: no somos iguales, definitivamente no. O sea, no somos iguales al resto, ni queremos serlo. Yo personalmente asumí una postura, el colectivo, la colectividad que está acá, el despacho, asumió una postura de que queríamos entrar en política para cambiar la política, no que la política nos cambie a nosotros. Por eso no voy a ponerme a adoptar formas, ni poses, ni conversaciones de la misma forma en que la ha hecho la política tradicional en todo este tiempo, siendo consecuentes con lo que somos, porque lo que más queremos es decir a las generaciones que hoy están aquí, que van a vivir en el próximo tiempo, decirles, bueno, nos toca empezar a decidir por la Costa Rica que queremos, y que no se vale que nos lleven a votar entre anti-bipartidismo o anti-Chávez, ¿verdad? Tiene que ser más profundo que eso, debe ser hablar de la política en términos de que cambie para la construcción de la Costa Rica que soñamos. Y eso es lo que vamos a asumir y vamos a desempeñar en esta campaña. Si es polémico, si es aplaudible, es aplaudible, si es criticable. Así ha sido nuestra praxis política en la Asamblea Legislativa. Vemos con motivación, con ilusión y con esperanza, ¿verdad? También que desde que vimos el día 1 en esta carrera electoral, que usted dijo hace un rato, 7 meses pasan rápido, pero lo que vemos es también que hay muchísima gente esperanzada en querer política de una forma diferente. Y yo, al menos, he sido
desde en estos días, cada vez que camino por la calle, hay muchísima gente esperanzada en cambios reales para la política nacional y eso es lo que representamos. Ariel Robles, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias le a agradecemos ustedes. un montón. Sí, sí. La próxima Listo. hablamos más de ánimo.